El 26 de febrero de 2023, en el condado de Pottawatomie, Iowa, se descubrió el cuerpo de una mujer bajo un puente de autopista en Crescent. Estaba cubierto de nieve, lo que sugería que llevaba muerta algún tiempo. Las autoridades trasladaron los restos al hospital para realizar una autopsia y determinar la causa de la muerte. Sin embargo, los resultados fueron extraños. La víctima había sufrido 8 traumatismos contusos en la cabeza y tenía los dientes frontales rotos. Fue una escena aterradora. Sin embargo, ninguna de estas heridas era lo suficientemente grave como para ser mortal. Como resultado, la causa oficial de la muerte se consideró indeterminada. Pronto se confirmó la identidad de la víctima. Era Eileen Gowan, quien había estado desaparecida durante 2 semanas. Eileen aún vestía la misma ropa que llevaba cuando salió de un restaurante el 12 de febrero. Sin embargo, le faltaba un zapato. Los investigadores descubrirían más tarde que, antes de su asesinato, Eileen se había visto envuelta en un peligroso triángulo amoroso. El caso resultaría ser mucho más complejo y perturbador de lo que nadie había imaginado. El 13 de febrero de 2023, Eileen Gowan fue vista por última vez saliendo del restaurante donde trabajaba. Poco antes, le había enviado un mensaje de texto a su hija diciéndole que iría a casa de su amigo Mike a recoger algunas cosas. Apenas una semana antes, Eileen había terminado con su exnovio, Ivan Sam Bramer, y recientemente se había mudado con Mike. Curiosamente, mencionó específicamente que un compañero de trabajo del restaurante la llevaría hasta allí. Sin embargo, después de que Eileen salió del trabajo, el compañero nunca apareció. En su lugar, fue su exnovio, Sam, quien llegó para recogerla. Pasaron las horas, pero Eileen nunca regresó al restaurante. El dueño del establecimiento comenzó a preocuparse por su paradero. Cada vez más ansioso, empezó a llamarla y enviarle mensajes repetidamente para saber dónde estaba. De manera extraña, la única respuesta que recibieron fue un mensaje de texto desde el teléfono de Eileen. «Dejen de molestarme, ya he tenido suficiente». Esto resultó sumamente inusual, ya que Eileen rara vez enviaba mensajes de texto. Casi siempre prefería llamar. Además, era una trabajadora muy responsable, lo que hacía que la situación pareciera aún más sospechosa. Pasó un día y ella seguía sin aparecer. Al día siguiente, la hija de Eileen denunció la desaparición de su madre ante el departamento de policía local, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación. Los detectives comenzaron a recopilar grabaciones de vigilancia de varios lugares de la ciudad, con la esperanza de reconstruir los movimientos de Eileen el día de su desaparición. Sin embargo, este resultaría ser un proceso largo y complicado. Sin pistas inmediatas, los investigadores recurrieron a la familia y amigos de Eileen en busca de información. Según los informes, después de terminar con su exnovio Sam una semana antes, Eileen se había estado quedando con un nuevo amigo, Mike. Sin embargo, la familia de Eileen afirmó que Mike podría haberla agredido sexualmente la noche antes de su desaparición. Esta revelación despertó sospechas sobre ambos hombres en su vida. Como resultado, la policía citó a Sam y Mike para interrogarlos, con la esperanza de encontrar alguna pista. Mike era alguien a quien Eileen había conocido en el restaurante, y con el tiempo habían desarrollado una relación cercana. Sin embargo, las autoridades aún no tenían una comprensión clara de lo que había sucedido con Eileen. Existía la posibilidad de que simplemente hubiera huido en busca de un escape temporal de su vida estresante. Pero si alguien sabía a dónde había ido, lo más probable era que esa persona fuera Mike. Después del interrogatorio de Mike, los investigadores formularon 2 teorías preliminares. Por un lado, parecía que Eileen había retomado su relación con Sam, lo que lo convertía en una persona de interés principal. Si Sam fue la última persona en verla, era alguien que debía ser investigado de cerca. Por otro lado, Mike e Eileen parecían haber desarrollado una relación cercana. Si Mike descubrió que, después de quedarse con él solo unos días, Eileen había decidido de repente reunirse con su exnovio, podría haber jugado un papel más oscuro en su desaparición.
Sin embargo, los investigadores planearon dejar que Mike compartiera su versión de los hechos antes de confrontarlo con las inconsistencias en su relación con Eileen. Mike insistió en que su relación era puramente platónica, asegurando que nunca habían tenido intimidad y que siempre habían dormido en habitaciones separadas cuando ella se quedaba en su casa. No obstante, los detectives contaban con información que contradecía su declaración, incluyendo testimonios de amigos cercanos de Eileen, que ponían en duda sus afirmaciones. Durante el interrogatorio, los investigadores presionaron a Mike sobre declaraciones que supuestamente Eileen había hecho sobre su comportamiento. Le preguntaron si alguna vez había tenido contacto físico inapropiado con ella, mencionando específicamente una acusación de que se había acostado junto a ella y la había abrazado por detrás. Mike negó la acusación, afirmando que Eileen estaba emocionalmente afectada cuando se quedó en su casa y que él solo intentó consolarla. Mantuvo que no había existido ninguna interacción romántica ni no consensuada entre ellos. A pesar de la gravedad de las acusaciones de Eileen, no había pruebas concretas suficientes para justificar una acción legal. Sin más pistas disponibles, la policía decidió dar por concluido el interrogatorio. Mike seguía siendo considerado un posible sospechoso en la desaparición de Eileen. Sin embargo, debido a la falta de pruebas concretas, los investigadores dirigieron su atención hacia la única otra persona de interés, el exnovio de Eileen, Sam. No obstante, las declaraciones de Sam levantaron sospechas de inmediato. A los pocos minutos de ser interrogado, insinuó que Eileen estaba muerta, a pesar de que solo llevaba desaparecida menos de 48 horas. Esta suposición resultó alarmante y generó aún más inquietud entre los investigadores. Sam continuó explicando que Eileen solía cortar el contacto con los demás cada vez que volvía a vivir con él, lo que, según él, hacía que su desaparición repentina fuera inusual. Además, mencionó sus dificultades pasadas, incluido un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, DWI, que la había dejado sin hogar, aparentemente para justificar su comportamiento impredecible. Cuando le preguntaron sobre su última interacción con Eileen, Sam afirmó que ella le había enviado un mensaje pidiéndole que la recogiera después de que un amigo no cumpliera con su compromiso. Él aceptó llevarla, pero ella le pidió que Megan no se enterara de que estaban juntos. Luego, según Sam, la dejó en casa de un hombre que anteriormente le había hecho sentir incómoda. Poco después, Eileen lo llamó nuevamente, posiblemente desde afuera de su casa, golpeando en su ventana porque no tenía llave. Sin embargo, en lugar de verificar, él la ignoró y se fue a dormir. Más tarde, ella le envió un mensaje pidiéndole que convenciera a alguien llamado Amy para que la dejara volver a vivir con ella, ya que estaba teniendo problemas con la persona con la que se estaba quedando. Las declaraciones contradictorias de Sam y los detalles extraños de su relato hicieron que los investigadores se volvieran aún más suspicaces. No solo había insinuado que Eileen estaba muerta en los primeros minutos del interrogatorio, sino que su versión de los eventos previos a su desaparición carecía de coherencia. Sin pruebas sólidas pero con muchas señales de alerta, los detectives debían determinar si Sam estaba diciendo la verdad o si sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Las declaraciones de Sam dieron aún más peso a las acusaciones de agresión sexual de Eileen contra Mike. Si Mike realmente le había hecho esas cosas a Eileen, su decisión de irse y quedarse con Sam tenía mucho sentido. Lo que Sam estaba a punto de revelar a continuación haría que estas acusaciones fueran aún más difíciles de descartar, desviando nuevamente la sospecha hacia Mike. Sam afirmó que, el día en que Eileen desapareció, él la había recogido en su lugar de trabajo, el restaurante, y la había dejado en casa de Mike para que pudiera recoger sus pertenencias. Después de eso, se marchó, asumiendo que un amigo vendría a recogerla. Afortunadamente, la policía podía verificar fácilmente esta historia utilizando las grabaciones de vigilancia. Para ese momento, las fuerzas del orden ya habían recopilado la mayoría de las imágenes de las cámaras de seguridad del día de la desaparición de Eileen. Ahora,
Era el momento de comprobar si la versión de los hechos de Sam se sostenía. Los detectives concluyeron rápidamente el interrogatorio de Sam para poder investigar más a fondo sus declaraciones. Además, le ofrecieron disculpas por haber sospechado previamente de su testimonio. A lo largo de casi 48 horas, las fuerzas del orden recopilaron grabaciones de vigilancia de varios lugares en la ciudad. Con esta evidencia, finalmente lograron reconstruir una línea de tiempo completa del 13 de febrero a las 8:30 am, momento en el que Sam e Eileen fueron vistos juntos por última vez en su automóvil. Eileen esperó pacientemente en su lugar de trabajo a que Sam pasara a recogerla. Necesitaba un transporte porque planeaba mudarse a un nuevo apartamento y ya no se estaba quedando en la casa de Mike. Sin embargo, Eileen le dijo tanto a su jefe como a su hija que un amigo la recogería, ya que no quería que nadie supiera que se había reconciliado con Sam. A las 9:00 am, Eileen y Sam se dirigieron a la residencia de la madre de Sam en los apartamentos Dudley. Para las 9:30 am, testigos vieron a Sam sacar un objeto similar a una maleta del apartamento de su madre y cargarlo en su auto antes de marcharse. Más tarde, las autoridades descubrieron que dicho objeto era en realidad una caja fuerte, que contenía $1,200, dinero que Eileen tenía previsto utilizar como pago inicial para un apartamento en los Sherwood Apartments. Sin embargo, al llegar al complejo, encontraron que el edificio estaba cerrado, lo que les impidió realizar cualquier transacción esa mañana. A partir de este momento, las grabaciones de vigilancia dejaron de coincidir con la versión de los hechos que Sam había dado en la sala de interrogatorios. Entre las 9:45 am y las 10:30 am, el auto de Sam recorrió la ciudad sin rumbo aparente, dando vueltas en múltiples zonas. A las 10:30 am, incluso hizo una parada en Burger King, pero nunca se dirigió a la casa de Mike, como había afirmado. De hecho, durante toda la mañana, el automóvil de Sam circuló en dirección opuesta a la residencia de Mike. Esto ya resultaba sospechoso, pero en las siguientes 2 horas, la situación se tornó aún más preocupante. El auto de Sam desapareció por completo de las cámaras de vigilancia, dejando a los investigadores sin ninguna pista sobre su paradero durante varias horas. Ninguna de las cámaras de seguridad de la ciudad captó sus movimientos, lo que imposibilitó determinar a dónde había ido. Afortunadamente, a la 1:00 p.m., su vehículo reapareció en la misma calle donde había estado circulando esa mañana. Después de un tiempo, finalmente regresó a su apartamento en Cottonwood Apartments. Sin embargo, las grabaciones de vigilancia revelaron un cambio crucial después de la 1:00 p.m. Eileen ya no estaba con él. Las cámaras de seguridad proporcionaron pruebas claras de que Sam nunca había conducido hasta la casa de Mike ese día. Su auto ni siquiera pasó cerca de la zona. Entonces, ¿por qué mintió sobre haber dejado a Eileen allí? Esta inconsistencia convirtió a Sam en el principal sospechoso, aunque tanto Mike como Sam habían generado sospechas durante la investigación. La mentira descarada de Sam lo convirtió en el foco central del caso. Al día siguiente, los detectives lo llamaron nuevamente a la comisaría, esta vez para confrontarlo sobre su motivo para mentir. Sin embargo, los investigadores no tenían idea de que este interrogatorio marcaría el inicio de un juego del gato y el ratón que duraría meses, lleno de persecuciones a alta velocidad, revelaciones perturbadoras y descubrimientos escalofriantes. Durante el interrogatorio, se hizo cada vez más evidente que Sam había mentido sobre sus acciones el día en que Eileen desapareció. Los detectives lo sabían, y Sam comenzó a darse cuenta de que su historia fabricada se estaba desmoronando. Incluso cuando se le presentó una prueba irrefutable, las grabaciones de vigilancia que demostraban que nunca había ido a la casa de Mike, Sam siguió insistiendo en que la había dejado allí. Para eliminar cualquier duda, los detectives salieron brevemente de la sala para revisar nuevamente las grabaciones de vigilancia. Como era de esperarse, la historia de Sam era una completa mentira. Las imágenes mostraban que, cuando él aseguraba estar en la casa de Mike, en realidad se encontraba en el otro extremo de la ciudad. En ese momento, Sam se encontró en un callejón sin salida. No importaba la información que los detectives le presentaran.
se negaba a admitir cualquier cosa. En esta etapa del interrogatorio, lo único que podía hacer era negar por completo todo lo que los investigadores le decían. Los detectives sabían que no estaba diciendo la verdad, pero el motivo de sus mentiras seguía siendo un misterio. Sin embargo, ante la clara falta de cooperación de Sam, no tuvieron más opción que finalizar el interrogatorio y dejarlo ir. Al menos hasta que pudieran obtener pruebas más concretas que lo vincularan con la desaparición de Eileen. Irónicamente, dejarlo en libertad conduciría a los investigadores a la evidencia crucial que tanto habían estado buscando. Mientras las fuerzas del orden se enfocaban en el caso, otro equipo de investigación trabajaba discretamente en segundo plano. La familia de Eileen aún conservaba la esperanza de que ella estuviera viva, pero a medida que pasaba el tiempo, su desesperación por obtener respuestas crecía. En realidad, Sam e Eileen tenían un largo historial de discusiones, altercados físicos y conflictos, algo que su familia conocía bien. Sabían que Sam tenía más información sobre el paradero de Eileen de la que estaba revelando. Decididos a descubrir la verdad, los familiares de Eileen fueron a la casa de Sam esa misma noche y llamaron a su puerta. Sam la abrió. Mirándolo directamente a los ojos, uno de los familiares de Eileen le exigió: ¿Qué le hiciste a Eileen? Sam lo miró fijamente. Como si hubiera visto un fantasma, cerró la puerta de golpe. Sus ojos reflejaban puro pánico. Fuera lo que fuera que había hecho, parecía que la gente empezaba a sospechar. Más tarde esa noche, Sam habló con su nieta, Emily, y le dijo que quería hacerse daño para poder reunirse con su difunta esposa. Sus palabras la inquietaron profundamente, ya que ella todavía creía que Eileen estaba viva. Alarmada, contactó de inmediato a la policía para informar sobre la conversación. Poco después, los oficiales localizaron a Sam en un bar local, visiblemente ebrio. Cuando se acercaron a él, le explicaron que estaban realizando un control de bienestar debido a la preocupación de su nieta. Al principio, Sam se mostró reacio, pero con el tiempo comenzó a hablar sobre sus dificultades recientes. Contó su ruptura con Eileen, su mudanza a la casa de otro hombre, alguien a quien solo conocía como Mike, y las complicaciones que siguieron. Según Sam, Eileen había afirmado que Mike había intentado aprovecharse de ella, lo que lo llevó a recoger sus pertenencias e intentar que se mudara con su hijo. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, ella finalmente regresó con Mike. Cuando los oficiales lo presionaron sobre las declaraciones preocupantes que había hecho a Emily, Sam inicialmente negó haber mencionado nada sobre su esposa fallecida. No obstante, a medida que avanzaba la conversación, reconoció su angustia emocional. Los agentes, al darse cuenta de la gravedad de la situación, le informaron que debía hablar con un profesional de la salud. Le dieron dos opciones. Podía buscar ayuda voluntariamente esa misma noche, o ser llevado al hospital bajo una retención obligatoria de 72 horas. Ante la preocupación de su nieta y la insistencia de los oficiales, Sam vaciló. Finalmente, admitió que no podía seguir preocupando a Emily. Si tenía algo que ver con la desaparición de Eileen, aún era incierto, pero su estado emocional cada vez más inestable solo añadía más dudas al caso. El estado mental de Sam se estaba deteriorando visiblemente. En los 2 días siguientes, fue internado en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento y atención psicológica. Durante ese tiempo, los detectives planearon recopilar más información sobre el caso, interrogando a los familiares de Eileen y Sam. En esta ocasión, citaron al hijo de Sam y a la hija de Eileen, quienes revelarían detalles cruciales para resolver el caso. Se sabía que la relación entre Sam e Eileen había sido conflictiva, aunque rara vez escalaba a la violencia. Cuando una discusión se volvía física, siempre era Eileen quien lastimaba a Sam. La familia de Sam insinuó fuertemente que ella era en realidad la problemática en la relación. Según ellos, Sam había intentado en múltiples ocasiones alejarla de su vida, pero ella siempre regresaba. Estas declaraciones dejaron perplejos a los investigadores. Si Sam realmente había intentado tanto distanciarse de Eileen,
por qué su comportamiento era tan errático solo 2 días después de su desaparición. Sus acciones no tenían sentido. Tras la conclusión de estas entrevistas, Sam fue dado de alta del hospital psiquiátrico. Afortunadamente para él, no había surgido ninguna nueva prueba sobre la causa de la muerte de Eileen, lo que significaba que, después de una semana caótica, por fin podría experimentar un breve momento de paz. Sin embargo, el 21 de febrero, el mismo día de su salida, Sam fue a Walmart a comprar alcohol. Justo cuando estaba a punto de subir a su auto y marcharse, un oficial fuera de servicio lo reconoció y decidió hacerle algunas preguntas sobre Eileen. Sam dudó por un momento, solicitando mover su auto antes de hablar con el oficial, pero en cuanto se subió al vehículo, pisó el acelerador a fondo, casi atropellando a la gente antes de salir disparado del estacionamiento. A toda velocidad, recorrió el área, esquivando por poco a los peatones mientras se incorporaba a la carretera. El oficial saltó rápidamente a su auto y comenzó la persecución. Sin embargo, Sam siguió acelerando, superando las 100 millas por hora mientras conducía de manera temeraria. La persecución duró varios minutos, pero pronto quedó claro que Sam no tenía intención de detenerse. Al percibir el peligro que representaba continuar la persecución, los oficiales tomaron la decisión por radio de cancelarla. Sam acababa de escapar de la policía con éxito. Pero, aunque en ese momento pudo haberse sentido victorioso, su situación acababa de empeorar drásticamente. No solo era el principal sospechoso de una investigación por asesinato, sino que ahora también era un fugitivo buscado por evadir el arresto y conducción temeraria. Unas horas después de su escape, Sam sorprendió a todos al regresar a su apartamento como si nada hubiera pasado. Este movimiento inesperado jugó a su favor, ya que los oficiales asumieron que estaría escondiéndose en un lugar más discreto. En lugar de revisar su hogar, buscaron en varios puntos de la ciudad, creyendo que estaba huyendo. De hecho, pasó un día entero sin que la policía encontrara rastro de Sam o de un posible escondite. Sin embargo, para sorpresa de todos, Sam se entregó voluntariamente a la mañana siguiente. Fue acusado de huir de la ley y de conducción temeraria, y posteriormente ingresado en la cárcel del condado. A pesar de estos cargos, Sam solo pasó una noche tras las rejas antes de que su nieta, Emily, pagara su fianza. Así, de manera casi milagrosa, Sam volvió a quedar en libertad. Durante este tiempo, Sam visitó el banco y entregó un grueso fajo de billetes para depositarlo en su cuenta. El monto total era de aproximadamente $1,200, la misma cantidad que se había encontrado en su caja fuerte el día en que Eileen desapareció. Además, llevó su auto a un desguace, pidiendo que lo desmantelaran por completo. Insistió en que lo trituraran hasta destruirlo por completo. A estas alturas, Sam ya no podía desvincularse de la desaparición de Eileen. Su patrón de comportamiento, mentir a la policía, hacer declaraciones inquietantes a su nieta Emily, huir de las autoridades, retirar el dinero de Eileen de la caja fuerte y ahora destruir la única posible pieza de evidencia. Era demasiado comprometedor como para ignorarlo. Para añadir más contradicciones a la investigación, los detectives también indagaron en las acusaciones contra Mike. Descubrieron que, el día de la desaparición de Eileen, Mike había estado trabajando en Omaha, Nebraska, durante todo el tiempo, lejos del último restaurante donde Eileen fue vista. Todos estos factores hicieron de Sam el único sospechoso restante. Sin embargo, sin pruebas directas, las autoridades no podían hacer nada más que esperar a que surgieran nuevas pistas. El 26 de febrero de 2023, un transeúnte hizo una llamada al 911, la misma llamada de emergencia escuchada al inicio de este video. El cuerpo de Eileen fue descubierto debajo de un puente, a solo unas millas del apartamento de Sam. El cadáver estaba irreconocible, pero la ropa coincidía exactamente con la que Eileen llevaba puesta el día de su desaparición. Las autoridades confirmaron rápidamente que la víctima era Eileen. Su cuerpo presentaba 8 heridas por traumatismo contuso en la cabeza y uno de sus dientes frontales estaba fracturado. La escena era espeluznante. Sin embargo,
Ninguna de estas heridas era lo suficientemente grave como para ser mortal, dejando la causa de muerte indeterminada. Para la policía, esto fue un revés desafortunado, ya que significaba que no podían acusar inmediatamente a Sam de asesinato. No obstante, con la abrumadora cantidad de pruebas recopiladas a lo largo de la investigación, tenían suficientes fundamentos para imputarle el delito de abuso de un cadáver. Poco después, las autoridades obtuvieron una orden de arresto contra Sam, esta vez decididas a ponerle fin a su destino. Sam finalmente fue llevado a juicio por el asesinato de Eileen. Durante semanas, patólogos forenses investigaron la causa de su muerte. Finalmente, descubrieron marcas de ligadura en su cuello, lo que indicaba que había sido estrangulada. El asesino, con toda probabilidad, era Sam. Aunque el caso se basaba en pruebas circunstanciales, la abrumadora cantidad de evidencia parecía suficiente para convencer al jurado. La familia de Eileen subió al estrado, condenando abiertamente a Sam por sus acciones. Dada la brutalidad de la muerte de Eileen, sus familiares suplicaron al juez que impusiera la pena máxima a este monstruo. El 17 de noviembre de 2023, Sam fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, abuso de un cadáver y robo en segundo grado. Su sentencia fue la siguiente: 50 años por asesinato en segundo grado, 10 años por abuso de un cadáver y 5 años por robo, sumando un total de 65 años de prisión. Una condena que aseguraba que Sam nunca volvería a hacerle daño a nadie. Si bien se hizo justicia, nada podría deshacer el sufrimiento que Eileen padeció, ni sanar el dolor de quienes la amaban. Esta tragedia sirve como un recordatorio impactante de los peligros ocultos en las relaciones tóxicas y la importancia de reconocer las señales de advertencia a tiempo. Si alguna vez te sientes controlado, amenazado o inseguro, no guardes silencio. Busca ayuda. La vida es valiosa. Nunca dejes que nadie te la arrebate. Este es un caso muy extraño. Un adulto se metió en una maleta y fue sofocado hasta morir. Si no estaba buscando la muerte intencionalmente, es muy probable que alguien quisiera hacerle daño. En el momento del incidente, la única persona en la habitación con él era su novia. ¿Podría ella ser la culpable? La verdad, acompañada de mentiras y 2 videos que fácilmente podrían inducir claustrofobia, se está revelando lentamente. Ahora, adentrémonos en el caso y descubramos la verdad juntos. Antes de comenzar, queremos expresar nuestras más profundas condolencias a la familia y seres queridos de la víctima en este caso. Alrededor de la 1:00 p.m. del 24 de febrero de 2020, en Orange, Florida, la policía recibió una llamada de emergencia de una mujer llamada Sarah Boone. Ella reportó un accidente en el hogar. Parecía que algo grave había sucedido a su novio. Según la grabación, las emociones y el tono de Sarah durante la llamada fueron relativamente tranquilos y directos, y ella afirmó claramente que la muerte de su novio fue accidental. Habían estado jugando al escondite, pero algo salió mal. Su novio se escondió en la maleta y ella se olvidó de buscarlo y, accidentalmente, se quedó dormida. Cuando se despertó, encontró que su novio había dejado de respirar. Mientras se enviaban los equipos de rescate, la policía le aconsejó a Sarah que le practicara RCP a su novio para ver si podían revivirlo. Sarah explicó que ya había sacado a su novio de la maleta y le había practicado RCP, siguiendo las instrucciones de la policía. Después de unos minutos, llegaron los equipos de rescate y confirmaron su fallecimiento tras un examen. Ahora, adentrémonos en el trasfondo de las 2 figuras clave en este caso: Sarah Boone y su novio, Jorge Torres Jr. Sarah estuvo casada anteriormente y tiene un hijo. Su divorcio se finalizó en 2017 y ella y su exmarido compartían la custodia de su hijo. Nació y creció en Orlando y se graduó de Edgewater High School. En 2020, el año del incidente, tenía 42 años. Al revisar el pasado de Sarah, se constató que tuvo algunos enfrentamientos con la ley
incluyendo una multa por exceso de velocidad en agosto de 2015, que resultó en una sanción de $129 y 4 horas de clases básicas de conducción. Anteriormente, en enero de 1998, le revocaron el permiso de conducir por infracciones de tránsito. La víctima, Jorge Torres Jr., también de 42 años, era originario de Filadelfia, Pensilvania, y había trabajado en ACE Hardware, una importante corporación minorista. Sin embargo, había estado desempleado durante algún tiempo antes del incidente. Torres también tenía un historial de matrimonio. Sara, quien nunca había salido de su ciudad natal y tiene 3 hijas, se estableció junto a Torres, quien había dejado la suya, en un pequeño pueblo llamado Winter Garden, al noreste de Orlando. Juntos alquilaron un lugar en 448 France Court, apartamento 3. Al momento de llamar a la policía, llevaban aproximadamente 3 años y medio de relación. Winter Garden es considerado un pueblo relativamente seguro en Estados Unidos, con una tasa de criminalidad baja. Sin embargo, el comportamiento delictivo que se comentará a continuación se estima ser muy raro en el mundo, ya que resulta simplemente increíble. Aunque ella quiso hacer creer a la policía que la muerte de Torres fue un mero accidente y nada tenía que ver con ella. Una vez iniciada la investigación, los agentes descubrieron rápidamente que la verdad era mucho más compleja de lo que afirmaba. El video grabado por la policía local al llegar al apartamento de Sara tras recibir la llamada muestra que el personal de emergencia, que había arribado antes, ya había confirmado la muerte de Torres. En ese momento, se quedaron con ella, esperando a que los investigadores tomaran el caso. Además, ella mencionó que el día anterior al incidente, un domingo, había dejado a su hijo en la casa de su exmarido y pasó la tarde sola con su novio, Torres. Pintaron, hicieron rompecabezas, cenaron a la luz de las velas y, sintiéndose ligeramente intoxicados, decidieron jugar al escondite. Durante el juego, Sara se escondió en la ducha del piso de arriba, pero Torres no salió a buscarla durante mucho tiempo, lo que la enfureció. Cuando bajó para confrontarlo, Torres de repente dijo que quería esconderse en la maleta. Se acostó dentro de la maleta y le pidió a Sara que la cerrara con cremallera. Sara dijo a la policía que, aunque habían terminado una botella de vino juntos, seguían sobrios cuando Torres se metió en la maleta. Su único error fue quedarse dormida en la cama y olvidar liberar a Torres de la maleta. Sin embargo, argumentó que no fue completamente su culpa, ya que era casi medianoche y sentirse somnolienta, especialmente tras beber, es normal. Además, siempre creyó que él podía abrir la maleta desde adentro. Sara también mencionó que se durmió hasta las 11 a.m. de la mañana siguiente y permaneció en la cama durante más de 1 hora tras despertar, hasta alrededor de las 12:30 p.m., cuando se levantó y bajó las escaleras, solo para descubrir, para su horror, que Torres aún estaba en la maleta. Cuando la policía llegó a la escena, el exmarido de Sara también se encontraba en su casa, no muy lejos, a la vuelta de la esquina del apartamento de Sara, y había traído consigo a su hijo. Después de comprender, en términos generales, la causa del incidente, le prestó voluntariamente su teléfono para que ella pudiera llamar a los servicios de emergencia. Lo que más desconcertó a la policía fue por qué Torres, siendo un adulto, querría jugar al escondite en una maleta. No parecía haber nada atractivo en ello. Cualquiera diría que sería oscuro, estrecho y capaz de inducir claustrofobia en cualquier momento. Además, ¿cómo podía Sara, sabiendo que su novio estaba atrapado en la maleta, mantenerse tan tranquila como para simplemente acostarse y dormirse en la cama? Aún más extraño, afirmó que no se quedó dormida de inmediato, sino que pasó un tiempo leyendo en la cama y dando vueltas durante 20 a 30 minutos antes de quedarse dormida. No pensó en su novio estando en la maleta durante ese tiempo. Los oficiales investigadores también interrogaron al exmarido de Sara, quien estaba en la escena con ella. Sin embargo, él afirmó no saber nada sobre la situación. Mencionó que Sara debía recoger a su hijo de su casa esa mañana, pero no se presentó.
lo que lo llevó a traer al niño. Asimismo, señaló algunos incidentes extraños entre Sara y su novio, Torres. Un vecino alertó a la policía de que Sara era conocida por beber en exceso y a menudo terminaba intoxicada, incluso desmayándose frente a las casas de los vecinos, lo cual era algo común, y que en muchas ocasiones la habían escoltado a casa. Otro vecino, cuya casa compartía una pared con el dormitorio de Sara y Torres, proporcionó una información crucial. Indicó que, en la noche del incidente, entre las 10:30 p.m. y las 11 p.m., mientras ella y Torres jugaban al escondite, oyeron un fuerte ruido que sonaba como si algo o alguien pesado rodara por las escaleras. Además, el vecino mencionó que la relación entre Sara y Torres era muy tumultuosa, con frecuentes discusiones y ruidos de peleas que se escuchaban a diario. Para determinar si la muerte de Torres fue accidental o un asesinato, la policía necesitaba comprender la relación entre él y Sara. El exmarido de Sara había mencionado que llamaban a la policía con frecuencia, y al revisar los registros del sistema interno, los investigadores encontraron que Sara había realizado numerosas llamadas a la policía. El primer incidente se remonta al 25 de julio de 2018, a las 2 de la madrugada. Sara llamó a la policía, alegando que Torres la había agredido e intentado estrangularla. La pelea comenzó cuando él le pidió un cigarrillo a un desconocido en un bar, lo que enfureció a Sara. Al regresar a casa, discutieron. Torres la arrastró escaleras arriba y le dio una patada en el ojo. Sin embargo, Torres afirmó que fue Sara quien intentó estrangularlo y que él la pateó en defensa propia. Los registros policiales señalaron que el cuello de Torres estaba enrojecido, como si hubiera sido estrangulado, mientras que los ojos de Sara estaban hinchados, como si hubiera sido golpeada. La policía arrestó a ambos por pelea mutua bajo la influencia del alcohol y los acusó de agresión. Sin embargo, los cargos fueron retirados posteriormente por falta de pruebas. Casi un año después, a las 5 de la tarde del 15 de junio de 2019, la policía respondió a otra llamada de Sara, quien alegó que Torres la había golpeado brutalmente, amenazando su vida. Esta vez, la pelea surgió cuando Torres la vio conversando con otro hombre. A pesar de no mostrar celos, fue ella quien inició la pelea. La policía observó un bulto en la cabeza de Sara, lo que llevó al arresto de Torres por violencia doméstica, pero nuevamente, los cargos fueron retirados por falta de pruebas. 3 días después, Sara denunció a Torres por el uso fraudulento de una tarjeta de crédito sin su consentimiento. Luego, el 28 de agosto, volvió a llamar a la policía, alegando que Torres la había agredido mientras dormía. La policía encontró moretones en ella, pero escuchó versiones contradictorias de Torres, quien afirmó que Sara era la agresora en cada pelea. Para septiembre de 2019, la policía había sido llamada en varias ocasiones a la residencia de Sara por incidentes similares, y ya estaban cansados de la volátil relación entre Sara y Torres, marcada por recurrentes peleas alimentadas por el alcohol. A pesar de la tumultuosa relación, Sara y Torres permanecieron juntos. El ciclo tóxico de violencia continuó, dejando a la policía exasperada. Nadie quiso ceder. Sin embargo, terminaron hiriéndose mutuamente en esta relación insalubre. Estos romances tóxicos inevitablemente llevan a que alguien salga lastimado al final. En febrero de 2020, Torres se metió en una maleta y nunca salió de ella. El 25 de febrero, al día siguiente del incidente, el examen forense reveló lesiones en el cuerpo de Torres. Se observaron largos arañazos en la parte media superior de su espalda, marcas en la parte posterior de su cuello y moretones en el lado izquierdo de su hombro, rostro y frente. Sumado al ruido que los vecinos escucharon, similar al de un objeto pesado rodando por las escaleras aquella noche, se especuló que estas lesiones se produjeron durante el descenso de la maleta por las escaleras. Además, la grieta en la maleta respaldaba esta teoría. La causa de su muerte fue asfixia. El día en que se anunciaron los resultados, Sara fue citada a la comisaría para ser interrogada.
Cuando le preguntaron acerca de las lesiones de Torres, se puso nerviosa y negó rotundamente cualquier participación, desviando la conversación hacia temas irrelevantes. Elogió el carácter de Torres, negó ser alcohólica y enfatizó su anhelo por él. La actuación de Sara fue convincente al principio. Afirmó que solo habían bebido una botella de vino aquella noche y que no estaban intoxicados. Sin embargo, cuando se le presionó, se contradijo al decir que unas pocas copas de vino tenían poco efecto sobre ella y que se había mantenido sobria durante toda la noche. A pesar de negarlo inicialmente, más tarde admitió haber grabado algunos videos esa noche. Cuando la policía solicitó examinar su teléfono, sorprendentemente accedió, a pesar de que ello perjudicaba su caso. En el teléfono, había piezas clave de evidencia que podrían demostrar que Sara mató deliberadamente a Torres, a saber, 2 videos grabados por la propia Sara. El primer video duró aproximadamente 2 minutos, mientras que el segundo, solo 20 segundos. En estos videos, Torres estaba atrapado dentro de la maleta, sufriendo tormento y desesperación. 11 minutos después de grabar el primer video, Sara grabó el segundo. Este video mostraba que la maleta se había volcado, pero Torres seguía atrapado en su interior. Quedaba claro que su muerte no fue el accidente que Sara afirmaba. A lo largo del video, él suplicaba desesperadamente que lo soltara, mientras ella se reía sin piedad. Torres parecía intentar controlar su miedo mientras le rogaba en voz baja. Es probable que Torres haya sido engañado por Sara para meterse en la maleta, ya que ella no habría tenido la fuerza para obligar a un hombre adulto a hacerlo. Tras engañarlo para que subiera voluntariamente a la maleta, Sara la cerró deliberadamente con fuerza, negándole la oportunidad de escapar. Incluso parecía disfrutar viéndolo sufrir mientras lentamente le arrebataba la vida. El primer video fue grabado a las 11:12 p.m. y el segundo a las 11:23 p.m. Un vecino informó haber escuchado un fuerte ruido entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m. Esta cronología indica que Sara había mantenido a Torres atrapado en la maleta durante bastante tiempo antes de grabar los videos, e incluso arrastró la maleta escaleras arriba antes de tirarla por las escaleras, aparentemente disfrutando torturando a Torres para su propio placer. Cuando la policía mostró estos videos a Sara, ella pareció completamente sorprendida, probablemente porque estaba demasiado intoxicada para recordar haberlos grabado la noche del incidente. De lo contrario, no habría sido tan tonta como para entregar su teléfono a la policía. Sara estaba completamente desconcertada. Las acciones hablan más que las palabras. ¿Cómo podría ella explicar todo esto? Quedó sin habla, alegando que estaba ebria en ese momento y que pensaba que Torres podría abrir la maleta fácilmente desde adentro. Insistió en que no fue intencional. Sin embargo, la policía rechazó por completo su explicación. Se evidenció en el video que la cremallera de la maleta estaba cerrada y que Torres no podía abrirla. A pesar de los gritos de auxilio de Torres, ella no mostró ninguna reacción, lo que indica claramente un asesinato premeditado. En consecuencia, fue arrestada y acusada de homicidio en segundo grado. Sara se declaró inocente y su juicio comenzó en 2020, pero ha sido pospuesto reiteradamente desde entonces. Han pasado más de 2 años y el juicio aún no ha comenzado. Se ha informado que ha sido aplazado en 6 ocasiones. Según registros públicos, el juicio está programado para iniciar a más tardar a finales de enero de 2025. Esperemos y veamos si Sara será condenada por asesinato. Aunque sostiene que no fue intencional y se niega a declararse culpable, una absolución podría no ser fácil, considerando que 6 abogados ya la han abandonado. Por ello, hasta el día de hoy, sigue encarcelada, esperando ansiosamente su juicio. La mujer que aparece en la foto es Magdalena Aguilar Romero, una joven nutrióloga, madre de 2 hijos pequeños. Nadie podría haber imaginado que la última vez que salió de casa en enero de 2018 para recoger a sus hijos en la casa de su ex esposo, sería también el momento en que entró en la pesadilla final de su vida.
Cuando Magdalena desapareció sin dejar rastro, nadie podía prever la aterradora verdad escondida dentro de una pequeña tienda en Taxco, México. Una semana después, su cuerpo fue encontrado desmembrado, con partes cocinadas en una gran olla y el resto oculto en un refrigerador. Todo esto apuntaba a una realidad escalofriante. Su exesposo, César Gómez Arciniega, estaba detrás de este crimen imperdonable. Si quieres conocer toda la verdad sobre el caso bárbaro que conmocionó a todo México, sigue el video hasta el final. Se dice que la venganza es un plato que se sirve mejor frío, y cuando finalmente llega, a menudo golpea en el momento más inesperado. La idea es que tal acto brinda la mayor satisfacción al buscador de retribución, porque no solo es deliberado, es calculado para hacer sufrir al objetivo. Pero, ¿qué pasa cuando el motivo detrás de esta venganza es simplemente el orgullo herido de una pareja controladora, enfurecida por perder a la persona que trataba como su saco de boxeo personal? En algunas áreas de América Latina, la agresión hacia las mujeres arraigada en la hostilidad basada en el género sigue siendo una dura realidad. Pero el desgarrador caso de Magdalena Aguilar Romero no solo estremeció a México, sino que también atrajo una intensa atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Magdalena, una joven llena de vitalidad y potencial, había suplicado repetidamente por ayuda. Rogó por protección contra su exesposo, un hombre conocido por su comportamiento violento. A pesar de sus persistentes esfuerzos por buscar seguridad, sus gritos de auxilio fueron recibidos solo con silencio. Las consecuencias que siguieron se desarrollaron como las escenas más espantosas de una película de terror. Magdalena, o simplemente Magda Aguilar Romero, quien más tarde tomó el apellido Arciniega tras el matrimonio, nació el 18 de noviembre de 1990 en el pueblo minero de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero, en el suroeste de México. Era la menor de 3 hermanos y la única hija de María de los Ángeles Romero y Diego Aguilar. Su padre trabajaba en una de las minas de plata locales. El trabajo era físicamente exigente y conllevaba serios riesgos para la salud y la seguridad, pero proporcionaba un ingreso estable, lo que le permitía mantener a su numerosa familia. María era ama de casa, dedicando todo su tiempo a criar a sus 3 hijos y mantener la familia funcionando sin problemas. Gracias al salario estable de su esposo, a la familia nunca le faltaron lo esencial. Aunque no eran ricos, vivían en una casa espaciosa y acogedora. Los hijos y Magda asistían a buenas escuelas, participaban en deportes y actividades extracurriculares, y a mediados de los años 90, la familia incluso compró su primer coche. Como la menor y única hija, Magdalena era el corazón de la familia. Sus padres y hermanos la protegían y la mimaban. Creció inteligente, amable, sociable y siempre abierta a los demás. Destacaba en la escuela, participaba activamente en deportes y danza, y tenía un amplio círculo de amigos. Los maestros la describían como muy talentosa, ambiciosa y llena de promesas. En la escuela secundaria, Romero se fascinó con la biología y la anatomía. Inicialmente, soñaba con convertirse en cardióloga, pero más tarde, en la preparatoria, sus intereses cambiaron hacia la nutrición, la alimentación saludable y el bienestar. Decidió dedicar su carrera a este campo, queriendo ayudar a las personas con problemas de salud relacionados con la dieta y los hábitos alimenticios. Cuando Magdalena compartió sus planes con su familia, ellos la apoyaron incondicionalmente. Como estudiante dedicada, fue fácilmente aceptada en una universidad de prestigio para estudiar nutrición. Las clases le resultaban naturales, y nunca dudó de que este era el camino correcto. Estaba decidida a convertirse en una verdadera profesional. En lugar de mudarse a un dormitorio, Magdalena eligió quedarse en casa con su familia. Viajaba a la escuela en autobús, aunque el trayecto tomaba casi 1 hora en cada dirección. Aún así, mantenía sus actividades deportivas y continuaba asistiendo a clases de danza. Aunque dedicaba la mayor parte de su tiempo a estudiar y no priorizaba su vida personal, todo cambió en 2011. Ese año, Magdalena, de 20 años,
conoció a César Gómez Arciniega, de 35 años, también de Taxco de Alarcón. César dirigía un negocio exitoso. Era dueño de un bar que se había convertido en un lugar favorito en el vecindario. Los locales venían a relajarse después del trabajo, compartir historias, disfrutar de buena comida y tomar lo que muchos consideraban la mejor cerveza de la ciudad. Inicialmente, Magdalena no respondió a la atención ni a los gestos románticos del hombre mayor, pero César fue persistente. Se presentaba como inteligente, culto y genuinamente interesante. La cortejó con poesía, flores y regalos pensados. Eventualmente, la joven se sintió encantada y cedió a sus avances. Su relación avanzó rápidamente. Al principio, César parecía confiable y maduro, alguien con quien ella podía construir un futuro. Poco después de comenzar a salir, Magdalena descubrió que estaba embarazada. La noticia la tomó completamente por sorpresa. Pero César reaccionó con entusiasmo y dijo de inmediato que estaba listo para casarse con ella. Magdalena aceptó su propuesta. Su familia no se opuso al matrimonio, y los familiares de César también la acogieron en su familia. No había obstáculos para su boda. La pareja formalizó su unión a finales de 2011 con una ceremonia sencilla en una capilla local. Solo se invitó a familiares cercanos y algunos amigos. Tras la boda, Magdalena se mudó a la casa de César, ubicada en el mismo edificio que el bar que él poseía. En ese momento, Magdalena estaba en su tercer año de universidad, pero con un hijo en camino y las responsabilidades de una recién casada, decidió pausar sus estudios para enfocarse en su familia en crecimiento. César apoyó esta decisión. Estaba encantado de tener a su joven esposa cerca, donde siempre podía vigilarla. Gracias a los ingresos constantes del negocio familiar, Magdalena no necesitaba trabajar y no le faltaba nada. Se integró a la vida familiar y poco después nació su primer hijo. Menos de un año más tarde, descubrió que estaba embarazada nuevamente. En el verano de 2013, dio a luz a su segundo hijo, pero las cosas comenzaron a cambiar. A principios de 2014, Magdalena decidió regresar a la universidad para completar su carrera. Fue entonces cuando enfrentó una feroz oposición de su esposo. César insistió en que debía esperar unos años más. Después de todo, sus hijos aún eran muy pequeños, y él enfatizó que necesitaban a su madre en casa a tiempo completo. Pero Magdalena ya no quería quedarse en casa, especialmente cuando sus padres ofrecieron ayudar a cuidar a los niños. Ellos apoyaban su meta de completar su educación. Rápidamente se readaptó a la vida estudiantil, pero César no lo aceptó. Se volvió cada vez más celoso y controlador, exigiendo saber dónde estaba en todo momento y comenzando discusiones acaloradas por las cosas más insignificantes. Al principio, Magdalena no le dio mucha importancia. Asumió que eventualmente se calmaría, pero la situación solo empeoró. En casi 3 años y medio de matrimonio, César había desarrollado una necesidad constante de control. Lentamente la aisló de amigos y familia bajo el pretexto de buenas intenciones. Como el matrimonio ocurrió pocos meses después de conocerse y ella ya estaba embarazada, Magdalena no tuvo mucho tiempo ni energía para interacciones sociales. Luego vinieron los nacimientos consecutivos de sus 2 hijos, lo que la desconectó aún más del mundo exterior. Ahora, al regresar a la universidad, comenzó a reconstruir su círculo social. Reconectó con viejos amigos, hizo nuevos, y empezó a visitar regularmente a sus padres, quienes estaban encantados de pasar tiempo con sus nietos. César comenzó a revisar el teléfono de Magdalena diariamente, monitoreando sus cuentas de redes sociales y examinando cada uno de sus movimientos. Sus celos se volvieron extremos. Albergaba sospechas infundadas y la acusaba de cosas que no hacía. Le prohibió usar maquillaje o perfume, le impidió usar tacones altos e incluso empezó a elegir su ropa. Para evitar conflictos, Magdalena cumplía con sus exigencias. Pero ni siquiera eso era suficiente. Poco después, emitió un ultimátum. No debía continuar con sus estudios universitarios, pero Magdalena no estaba dispuesta a renunciar a su sueño.
Siempre había aspirado a convertirse en una nutrióloga certificada y estaba a poco más de un año de graduarse. Esa decisión convirtió su vida en una batalla diaria. Estaba atrapada en su propio hogar, donde César constantemente imponía nuevas restricciones y reglas para controlar cada una de sus acciones. Para la primavera de 2014, tras una presión implacable y manipulación emocional, Magdalena se vio obligada a pausar sus estudios una vez más. Bajo su influencia, dejó de hablar con amigos, incluso con familiares. Apenas salía de la casa y dejó de visitar completamente a sus padres. María y Diego Romero comenzaron a sospechar que algo estaba mal cuando Magdalena no asistió a una reunión familiar, un evento que nunca se había perdido antes. Su excusa fue vaga. Dijo que estaba abrumada con las tareas del hogar. Un mes después, se perdió el cumpleaños de su abuela y el aniversario de bodas de sus padres. En las llamadas telefónicas con su madre, Magdalena se mostraba distante, daba respuestas cortas y evitaba preguntas directas como si alguien estuviera cerca escuchando. Antes alegre y llena de vida, ahora se había vuelto retraída e inaccesible. Dejó de permitir que la familia la visitara e inventaba excusas cada vez que alguien quería pasar por la casa. Un día, su hermano mayor, Raúl, apareció sin avisar, y lo que vio lo dejó impactado. Magdalena ya no parecía ella misma. Había perdido una cantidad significativa de peso. Parecía temerosa y estaba completamente agotada. Ya no se cuidaba, se estremecía ante el menor sonido y parecía una versión desvaída de la mujer vibrante que alguna vez fue. Resultó que César había confiscado su teléfono y solo le permitía hacer llamadas en su presencia. Había quebrantado su espíritu y, eventualmente, comenzó a mostrar un comportamiento agresivo frente a sus pequeños hijos. Aún así, cuando Raúl le ofreció llevarla a ella y a los niños a la casa de sus padres, Magdalena se negó. Le dijo que lo manejaría ella misma. Raúl no pudo quedarse callado. Le contó a sus padres todo lo que había visto. Juntos, comenzaron a discutir cómo ayudar a Magdalena, pero ni siquiera podían hablar libremente con ella. César siempre estaba allí. La trataba como una propiedad, alguien a quien podía controlar completamente, y no tenía intención de dejarla ir. En agosto de 2014, tras otro incidente agresivo, Magdalena ya no pudo soportarlo. Esperó hasta que César salió a hacer recados. Luego contactó en secreto a su hermano y le pidió que la ayudara a escapar. Solo tomó artículos esenciales y documentos, reunió a sus hijos y salió por la puerta trasera para evitar a la madre de César, quien vivía con ellos. A pesar de presenciar todo el abuso, su suegra siempre apoyaba a su hijo. Raúl recogió a Magdalena y a los niños, llevándolos a la casa de sus padres. Como era de esperarse, César se enfureció cuando supo que su esposa se había ido y se había llevado a los niños. Apareció en la casa de los padres de Magdalena, exigiendo que regresara, pero el padre y los hermanos de Magdalena bloquearon la entrada y amenazaron con llamar a los servicios de emergencia si no se iba de inmediato. Los meses que siguieron fueron como una pesadilla despierta. Magdalena y los niños solo salían de la casa acompañados por un miembro de la familia, ya fuera su padre o uno de sus hermanos. Temían que César intentara secuestrarla a ella o a sus hijos. Magdalena incluso buscó ayuda de las autoridades locales, solicitando protección contra el acoso de su exesposo, pero la policía no vio una amenaza inmediata en su situación y le negó la asistencia. Un mes después de mudarse, Magdalena decidió presentar oficialmente la solicitud de divorcio. Fue entonces cuando César cambió repentinamente de táctica. Comenzó a disculparse, rogándole que regresara y le diera otra oportunidad. Juró que había cambiado. Prometió que nunca más levantaría la mano contra ella y declaró que aún la amaba. Pero Magdalena no creyó ni una palabra. Lo conocía demasiado bien y reconoció esto como otro de sus trucos manipuladores. Durante un tiempo, César intentó persuadirla para que volviera, pero cuando quedó claro que no regresaría, volvió a las amenazas, la presión emocional y la intimidación.
Magdalena se encontraba constantemente mirando por encima del hombro, preocupada de que él pudiera aparecer inesperadamente. Fue a la policía 2 veces más para intentar obtener una orden de restricción contra Arciniega, pero una vez más se la negaron. Los oficiales afirmaron que no había una amenaza real para su seguridad. A principios de 2015, el divorcio se finalizó. El tribunal dictaminó que los hijos vivirían con su madre, mientras que el padre conservaba derechos de visita, incluyendo fines de semana y días festivos. En ese momento, César parecía haberse calmado. Dejó de contactar a su exesposa y parecía haber seguido con su vida. Magdalena finalmente pudo respirar aliviada. Regresó a la universidad y esta vez completó su carrera. Poco después, encontró un buen trabajo en una clínica privada en su campo. Comenzó a prosperar, rodeada de amigos y familia, ganando un ingreso estable y planeando para el futuro. Habían pasado casi 3 años desde el divorcio. César ya no intentaba interferir en la vida de Magdalena. Cumplía con el horario acordado para recoger y devolver a los hijos. A veces, Magdalena iba a su casa para recogerlos, pero nunca iba sola. Siempre llevaba a su padre o a uno de sus hermanos con ella. Aunque César intentaba actuar de manera amistosa, Magdalena nunca se sentía verdaderamente segura cerca de él. En el fondo, sabía que nunca podría confiar en él nuevamente. Los años viviendo bajo su techo, años llenos de abuso mental y físico, habían dejado una marca permanente. El 13 de enero de 2018, los hijos estaban con su padre como de costumbre. Ese mismo día, toda la familia Romero planeaba asistir a un servicio conmemorativo en una iglesia local por un familiar recientemente fallecido. Magdalena le informó a su madre que llegaría tarde. César se negó a llevar a los niños a la iglesia, por lo que necesitaba recogerlos ella misma. Ella y su exesposo acordaron reunirse en un parque cerca de su casa, pero después de esperar unos 30 minutos, César llamó para decir que tenía un asunto urgente y había dejado a los niños con su madre. Ella estaba enferma y no podía llevarlos al parque. Sin otra opción, Magdalena decidió ir directamente a la casa de su exsuegra. En el camino, llamó a su madre, explicó la situación y prometió estar en la iglesia en 30 minutos con los niños. Esa fue la última vez que María escuchó a su hija. Magdalena nunca llegó a la iglesia. Su teléfono inicialmente no contestaba, luego se apagó por completo. Preocupados, María y Diego Romero comenzaron a llamar a los amigos y familiares de Magdalena, pero nadie la había visto. Contactar a César también fue inútil. Tarde esa noche, en un estado de creciente pánico, la familia Romero fue a la policía para reportar a Magdalena como desaparecida. Pero cuando los oficiales escucharon la historia, apenas la tomaron en serio. Les recordaron que su hija era adulta y no tenía que reportar su paradero cada hora. Además, dijeron que solo habían pasado unas pocas horas desde que se supo de ella por última vez. Al día siguiente, la policía nuevamente se negó a iniciar una búsqueda oficial, citando las mismas razones. Los padres de Magdalena, obligados a tomar el asunto en sus propias manos, comenzaron a movilizar a todos los que conocían. Notificaron a familiares y amigos, quienes se unieron inmediatamente a la búsqueda. La noticia de la desaparición de Magdalena se difundió rápidamente en las redes sociales, con su foto y las de sus hijos ampliamente compartidas, instando a cualquiera con información a que se presentara. Se distribuyeron volantes por todo el pueblo y se colocaron en cada poste de luz. Cuando Diego y María fueron a la casa de César, él ni siquiera los dejó entrar. Expresó preocupación al escuchar que Magdalena y los niños estaban desaparecidos, pero afirmó que ella los había recogido y mencionado que iba a visitar a alguien. Esto era una mentira. Magdalena le había dicho a su madre que iba a recoger a los niños en su casa y llevarlos a la iglesia. La familia Romero inmediatamente sintió que algo estaba mal y sospechó que César estaba ocultando la verdad. Volvieron a la policía una vez más, pero las autoridades aún se negaron a abrir un caso de persona desaparecida. También se negaron a interrogar a César o registrar su casa.
afirmando que no había motivo para hacerlo. En la desesperación, los padres de Magdalena continuaron su búsqueda durante más de una semana. A medida que su miedo y frustración crecían, comenzaron a organizar protestas públicas para llamar la atención sobre el caso y presionar a las autoridades. Finalmente, esta estrategia comenzó a dar resultados. Un vecino de César Arciniega llamó a la policía y reportó que los hijos estaban en la casa de su padre. Otros testigos se presentaron, afirmando que vieron a Magdalena entrar en la casa de César el día que desapareció, pero nadie la vio salir. La ola de indignación pública desatada por la familia Romero finalmente obligó a las fuerzas del orden a actuar. El 22 de enero de 2018 se emitió una orden de registro para la casa de Arciniega. Lo que encontraron dentro conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Partes del cuerpo de la víctima fueron descubiertas en las condiciones más horríficas. Algunas se encontraron congeladas, otras estaban siendo cocinadas en ollas, y algunos órganos estaban colocados en una parrilla como si alguien tuviera la intención de asarlos. La casa parecía una escena de una película de terror. César y su madre, Silvia Arciniega, claramente no esperaban la llegada de las fuerzas del orden y no hicieron ningún intento de limpiar. Los oficiales llamaron a los padres de Magdalena para realizar el doloroso proceso de identificación. El estado del cuerpo fue profundamente traumático, pero María y Diego la reconocieron de inmediato. El corazón de María no pudo soportar el impacto. Requirió atención médica de emergencia en el lugar. El examen forense confirmó que Magdalena había sido severamente golpeada antes de su muerte. La causa fue asfixia mecánica. Fue estrangulada con las manos. Pero el detalle más horrífico se reveló más tarde. Sus hijos, entonces de solo 6 y 4 años y medio, estuvieron en la casa durante todo el calvario. Presenciaron todo. El brutal ataque contra su madre ocurrió justo frente a sus ojos. Trágicamente, se convirtieron en testigos clave en los juicios posteriores. Aunque eran jóvenes y no podían comprender completamente lo que pasó, el hijo mayor más tarde le dijo a los investigadores que vio a su padre golpeando y estrangulando a su madre, mientras ella gritaba e intentaba escapar. Recordó cómo César la arrastró a la cocina y cómo su abuela impidió que los niños entraran. El hijo mayor desobedeció y echó un vistazo, solo para presenciar algo horrífico. César fue identificado de inmediato como el principal sospechoso. Pero cuando llegaron las fuerzas del orden, solo Silvia Arciniega y los hijos estaban en la casa. De alguna manera, César había logrado huir solo unas horas antes del registro. Parecía saber que las autoridades venían. Tomando todo el efectivo que pudo, desapareció. Ese mismo día, Silvia fue arrestada y detenida en la cárcel en espera de juicio. Mantuvo una actitud tranquila, incluso fría, al enfrentarse a las autoridades. No negó su participación en lo que le ocurrió a su antigua nuera y no mostró remordimiento. Silvia sabía desde hacía mucho cómo su hijo trataba a su esposa, pero siempre estuvo de su lado. La investigación reveló que, aunque Silvia no cometió personalmente el acto, estaba al tanto de las intenciones de su hijo. Ayudó a atraer a Magdalena a su casa y más tarde participó en el desmembramiento del cuerpo y en ocultar la evidencia. Los detectives quedaron particularmente impactados por un aspecto del caso. Algunas partes del cuerpo habían sido cocinadas en una sopa espesa, mientras que los órganos estaban en la parrilla. Silvia no pudo proporcionar ninguna explicación clara. Surgieron dos teorías. O bien tenían la intención de alimentar con las partes del cuerpo a los 5 perros guardianes, o, en una posibilidad más horrífica, planeaban servir los restos en su establecimiento de comida. En el tribunal, los nietos de Silvia testificaron en su contra. Habían presenciado lo que le pasó a su madre. El hijo mayor, al entrar a escondidas en la cocina, vio la mano de su madre hirviendo en una olla y su cabeza guardada en el congelador. El trauma psicológico que sufrieron fue severo, requiriendo una terapia extensiva para ayudarlos a comenzar a recuperarse y poner fin a las pesadillas. En noviembre de 2019,
El tribunal encontró a Silvia Arciniega culpable de todos los cargos y la sentenció a 40 años de prisión, sin posibilidad de liberación anticipada. Dada su edad, la sentencia fue efectivamente cadena perpetua. Sin embargo, nunca expresó arrepentimiento por sus acciones. En cuanto al principal sospechoso, se lanzó una cacería nacional. Las autoridades no pudieron localizar a César de inmediato. Su madre afirmó que no sabía a dónde había ido. Mientras tanto, la evidencia mostró que Magdalena había intentado repetidamente obtener una orden de protección contra su expareja, advirtiendo que se sentía insegura, pero sus solicitudes fueron ignoradas. A pesar de la significativa atención pública, la cobertura mediática y las protestas nacionales exigiendo justicia, el paradero de César seguía siendo desconocido. Las autoridades buscaron durante más de 4 años, tanto en México como internacionalmente. Incluso Interpol se unió a la búsqueda, pero cada pista se enfriaba. Luego, a principios de julio de 2022, ocurrió un avance inesperado. Una pelea en un bar estalló entre 2 hombres borrachos en Tijuana, una ciudad fronteriza. Ambos fueron arrestados. Uno de ellos se identificó como Máximo Herrera García, pero en la estación de policía, el análisis de huellas dactilares reveló que en realidad era un fugitivo buscado, César Gómez Arciniega. Había estado viviendo bajo un nombre falso todo el tiempo, evadiendo la captura hasta que su comportamiento ebrio y agresivo condujo a su arresto. Tras ser identificado, fue trasladado de vuelta a su ciudad natal y detenido, en espera de juicio. Retrasó los procedimientos legales cambiando repetidamente de abogados, y el juicio no comenzó hasta el otoño de 2023. Una vez más, los testigos clave fueron los hijos de Magdalena, ahora mayores y capaces de hablar con más claridad sobre lo que había pasado. Testificaron contra su padre. En noviembre de 2023, César Gómez Arciniega fue declarado culpable del asesinato planeado y brutal de su exesposa. El tribunal clasificó el caso como un crimen basado en el género. El motivo se determinó como un deseo de venganza que se había acumulado durante años tras su divorcio. Fue sentenciado a 55 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Los hijos de Magdalena fueron puestos al cuidado de sus abuelos maternos, quienes habían luchado incansablemente por la justicia en el caso de su hija.